Hola, un buen día para todos. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Los saludamos en este viernes 2 de mayo de 2014, entrados ya en el quinto mes del año. Luego del festivo de ayer del Día Internacional del Trabajo, aquí estamos para acompañarlos hasta las 12 del mediodía en Medellín Ciudad Saludable. Hoy excusamos a la doctora Fanny Isabel, infortunadamente no puede acompañarnos, pero no se preocupen que ella el lunes, muy juiciosa y comprometida, estará aquí a las 11 de la mañana con ustedes. Por supuesto, si no está la doctora Fanny, pues es difícil responder las inquietudes y las consultas. Sin embargo, hay un mecanismo que sigue permanente y abierto para que hagan sus preguntas, y es el correo electrónico medellínsaludable@telemedellin.tv. medellínsaludable@telemedellin.tv. Si tienen inquietudes relacionadas con la salud, si necesitan una orientación de la doctora Fanny, escriban ahí, depositen ahí sus preguntas, que ella por supuesto estará tomando nota, mirando qué preguntas hay y resolviéndolas también por ese medio. Hoy, por supuesto, como siempre, líneas disponibles y redes sociales para que participen del tema del día. 441-2100. Esa es la línea local, y también está la línea nacional gratuita 018.000 41 40 99. Las redes sociales @Salud Medellín en Twitter, Secretaría de Salud Medellín en Facebook. Hoy les vamos a hablar del caracol gigante africano, un invasor en nuestro medio, una especie africana que tal vez entró al país vía Brasil o Venezuela. Posiblemente hay dos tesis frente al por qué llegó al país. Fines cosméticos, se dice que con su baba se hace una crema que sirve para regenerar la piel y para las venas varice, o tal vez como mascota. Posiblemente es otra de las posibilidades de cómo el caracol africano llegó a nuestro medio, pero es una de las especies invasoras más dañinas del mundo. Hoy hace presencia en 26 de los 32 departamentos y tenemos presencia del caracol africano en Medellín, en la región metropolitana y en algunos municipios del departamento de Antioquia. Una especie dañina que no tiene depredador en nuestro medio, por eso no se puede controlar, que se reproduce rápida y fácilmente y se ha convertido en una verdadera problemática que afecta a la biodiversidad, el medio ambiente, los cultivos, porque se alimenta y agrede a más de 200 tipos de cultivos, pero además que tiene una consecuencia en la salud humana porque parece ser el portador de un parásito que también nos hace daño a nosotros los humanos, pero también a las mascotas. Por eso es que traemos el tema a Medellín Ciudad Saludable en compañía de un experto, de un biólogo que trabaja con el área metropolitana del Valle de Aburrá. Si ustedes tienen conocimiento de este tema, quieren preguntar, quieren participar de la jornada de este viernes, pues les reitero las líneas telefónicas para que participen: 441-2100 y 018.000 41 40 99. Es destructor de la biodiversidad, afecta los cultivos y pone en riesgo la salud humana. Se alimenta de casi todo, incluso hasta de cemento. Calculen ustedes la capacidad y la voracidad de alimentación de esta especie invasora, y está transmitiendo y generando efectos muy importantes. Hay que tomar medidas. Es muy fácil, sobre todo los niños que lo ven como un animalito atractivo y los convierten en mascotas, los tocan, los manipulan. Hay que tener unos cuidados. Incluso hay que denunciar su presencia para que las autoridades ambientales, como el área metropolitana y Corantioquia, atiendan los casos. El área metropolitana, porque por contexto les cuento, es la autoridad ambiental en la parte urbana de los municipios del Valle de Aburrá, de la región metropolitana. El componente rural se atiende en términos ambientales por Corantioquia. Incluso ahorita les voy a dar líneas telefónicas. Por lo pronto, y para empezar, veamos este informe para que hablemos de este tema. Es la propuesta que les hacemos hoy: caracol gigante africano, el Medellín Ciudad Saludable. El caracol gigante o caracol africano, como es más conocido, es una especie nativa del oriente de África y es una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Puede vivir en promedio hasta 6 años y está involucrada con 5 parásitos en forma de gusanos. Entre otras de sus características incluye que puede vivir en condiciones climáticas extremas. Este animal se reproduce con mucha rapidez, pero lo grave de su propagación es que contamina todo lo que toca, y el contacto con el molusco puede ocasionar hasta 5 tipos de enfermedades en humanos, como la meningitis y apendicitis, además problemas digestivos, respiratorios y dificultades con el sistema nervioso. Las recomendaciones principales son las siguientes. Si tiene contacto con el caracol o con superficies que contengan la baba del molusco, lave inmediatamente sus manos.
Elimine de su jardín restos de madera, materiales de construcción como tejas y ladrillos o cualquier elemento que pueda ser utilizado como refugio por el caracol. No permita que los niños participen de la captura de los caracoles. Tenga precaución al trasladar plantas u otros elementos del hogar, donde los caracoles o huevos podrían alojarse. Si en su vivienda encuentra un caracol africano, lo mejor es que se comunique al 123 o con los funcionarios de Corantioquia. Estas entidades se harán cargo de la situación para que su vida y la de su familia no corra ningún tipo de riesgo. Es fácilmente identificable porque en sus características físicas es bien distinto al caracol, digamos, criollo, nativo, el caracol que podríamos llamar colombiano. Como vieron en las imágenes, su carnosidad es como entre colores café claro y oscuro, el caparazón con unos tonos café también con unas rayas beige, mientras que el caracol colombiano es más gris, es de un solo tono su caparazón. Bueno, ya Víctor Manuel Vélez, del área metropolitana biólogo, nos va a explicar algunas diferencias y es muy importante que como individuos y como comunidad, como sociedad, nos comprometamos con este asunto para evitar más daño en lo ambiental, en los cultivos, pero especialmente temas que nos importa hoy fundamentalmente a nosotros en Medellín Ciudad Saludable, en la salud humana, porque veíamos en el informe es transmisor de por lo menos 4 o 5 enfermedades que pueden generar enormes complicaciones. Voy a la sala de una vez para que avancemos en este tema, para saludar al invitado, pero los invito nuevamente a participar. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, anécdotas, lo conoce, lo ha visto, me refiero al caracol africano, nos llama y nos cuenta y conversamos del tema hoy en Medellín Ciudad Saludable. El invitado es Víctor Manuel Vélez Bedoya. Víctor, bienvenido, hombre. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, hombre. Biólogo marino, trabaja con el área metropolitana del Valle de Aburrá. Ya les expliqué que el área es la autoridad ambiental para el componente urbano de la región metropolitana, Corantioquia para el componente rural. ¿Tenemos presencia masiva o apenas incipiente de ese caracol gigante, de ese caracol africano, Víctor, en nuestro medio? A ver, Felipe, digamos que es preocupante la presencia del animal ya en la región metropolitana y sobre todo en el perímetro urbano. ¿Por qué? Por las condiciones y las características, digamos, poblacionales que tiene la especie. Como lo mencionabas, tiene una tasa reproductiva muy alta. Tiene una adaptabilidad muy grande a cualquier tipo de ambiente o ecosistema. Entonces, el animal puede estar desde los 0 metros hasta los 2.500, 2.800 metros. En todas partes, entonces. Exacto. O sea, altitudinal y latitudinalmente casi que el animal no encuentra ninguna barrera para poder que se pueda desarrollar. Entonces, aquí hay algunos sectores de la ciudad donde tenemos unas poblaciones significativas que en trabajo conjunto, que adicionalmente es importante mencionarlo, no solamente es un problema ambiental, es un problema, como lo mencionaba, digamos, dentro del sector salud y un problema, digamos, al sector agrícola, porque está afectando también este tipo, digamos, está destruyendo cultivos. Sí. Entonces, eso es, sobre todo de pronto a nivel de la parte agrícola, es un poquito más fácil llegar a controlarlo, por lo que, digamos, se puede llegar a utilizar algunos productos químicos que pueden ayudar a, digamos, a frenar el ciclo reproductivo del animal. Pero en el entorno urbano es muy complejo, porque si nosotros empezamos a depositar, digamos, la cantidad de productos químicos, podemos llegar a estar afectando o poblaciones, digamos, todas esas mascotas, animales de compañía que tenemos en la región metropolitana, o el riesgo que algún niño se pueda ver afectado por este tipo de productos. Víctor, ¿realmente es africano? ¿Cómo llegó a nuestro país, a nuestro medio, este caracol? Hay varias teorías y como lo mencionabas, Felipe, pero lo más importante es que llegó y la forma de dispersión del animal la hace es el humano. El humano es el que lo coge, sí, tan bonito y lo va llevando de un lugar a otro. Cuando nosotros empezamos a hacer el llamado de atención respecto al riesgo de la especie, entonces era muy particular que la gente nos llamaba a sus casas y los encontrábamos en terrarios, o sea, en acuarios, pero no con agua sino con tierra, donde tenían los caracolitos ahí y los tenían como sus mascotas. Entonces, que estuvimos en Santa Fe de Antioquia, entonces vinimos, digamos, del paseo allá y lo que hicimos fue, lo colocamos ahí y lo teníamos como nuestras mascotas. Entonces, la forma de dispersión, la forma de evolución del animal ha sido, digamos, la especie humana. Que el animal de pronto de Brasil se haya metido como polizón en un barco o en un avión, o sea, con la globalización, cada vez es más fácil para el ser humano franquear las barreras biogeográficas y poder llevar un animal fácilmente de un lugar a otro, voluntaria o involuntariamente. Entonces,
En teoría, lo que se planteaba era que había ingresado al Brasil y del Brasil había entrado por el Amazonas. Pero ya se han hecho estudios genéticos de las poblaciones colombianas respecto a las poblaciones del Brasil y son totalmente diferentes. O sea que con ese argumento del estudio genético se nos rompe la teoría que entró por el lado del Amazonas. Entonces, ¿ya por dónde es? O sea, la globalización puede ser uno de los factores que esté ayudando a que estas especies que en el lugar de origen, como lo mencionabas, tienen sus depredadores, aquí van a encontrar todas las condiciones adecuadas para que se puedan reproducir y convertirse en un problema poblacional. Danos un momento, Víctor, vamos a corregir un asunto con tu micrófono, vamos a hacer una pausa institucional. Mientras tanto, les recuerdo, para quienes deseen participar, que el lunes tendremos, lunes 5 de mayo, el segundo simposio de seguridad social hacia el ejercicio de los deberes y derechos para el logro de una sociedad saludable, 5 de mayo, desde las 7:30 de la mañana, en el Auditorio Centro Cívico de Antioquia de Plaza de la Libertad, carrera 53A, número 42161. Si desean más información, ingresen a nuestras redes, especialmente a Facebook. Les estaba mostrando precisamente la información, el banner, el aviso en nuestro portal, en nuestra página en Facebook. Hacemos una pausa cortica y seguimos hablando con Víctor Pérez, del área metropolitana. Caracol gigante africano, una especie invasora, invasiva, que se nos metió al país y necesitamos controlar entre todos. Ya regresamos. La Copa Telemedellín de Rugby 15 presenta Duendes ante Petirrojo. Todo un partido de quilates desde las 4 de la tarde en directo por Telemedellín. Aquí te ven. Tablas, carros de rodillo, nos quedaban pequeñas las lomas. Subido en palo, salir corriendo, pues nos pillaban cogiendo pomas. Nunca izaba bandera, pues mis notas no eran buenas. Por las quejas de mi maestra, papá sí probé verbena. Si era linda la niñez, por crecer nunca hubo afán. No me faltaba lodo del aire, candy candy, Automan. Peleaba con mis amigos sobre cuál cachaba más. Si jugaba a los magníficos, quería ser Aníbal o Faz. Manimal me creó mis primeras fracturas. Cuando una comunidad no tiene acceso al servicio de alcantarillado, es común encontrarse con que las aguas residuales van a parar a quebradas y caños, poniendo en riesgo la salud pública de todos los vecinos. En estos casos, es posible la implementación de los alcantarillados no convencionales, que sirven de vía entre los desagües de las casas y una red pública de alcantarillado existente, evitando así la contaminación de las quebradas, los malos olores y la insalubridad de la zona. La Fundación Prolírica de Antioquia, en sus 20 años de vida artística, continúa con su temporada internacional de zarzuela y ópera Ciudad de Medellín con la zarzuela cubana más famosa, María la O de Ernesto Lecuona, que se presentará los días 8 y 9 de mayo en el Teatro Metropolitano. Reconocidos artistas cubanos del Gran Teatro de La Habana y un importante elenco colombiano. Orquesta Filarmónica de Medellín. Informes 444-7808 o tuboleta.com. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y la Alcaldía de Medellín. Invita Telemedellín. Existen diferentes tipos de caracoles y por eso es importante que usted aprenda a identificar al caracol africano y tomar precauciones ante este animal que genera graves enfermedades. Este tipo de molusco se identifica por las siguientes características. Su concha es de color marrón y de forma cónica. Tiene rayas longitudinales de color marrón oscuro y beige. Tiene un aspecto húmedo y textura babosa. Por lo general habita en lugares húmedos. Recuerde también que el caracol africano no solo puede afectar su salud y la de su familia, sino también sus plantas, cultivos y mascotas. Si tienen preguntas o comentarios o sugerencias, anécdotas, aportes,
para este programa. No lo duden, hasta las 12 del mediodía y las líneas están disponibles, 441-2100, ahí están en pantalla, 018-041-4099. Si están en la oficina, están trabajando, pegados del internet y prefieren participar por redes sociales, @Salud Medellín en Twitter y Secretaría de Salud Medellín en Facebook. Estamos hablando con Víctor Manuel Vélez, es biólogo y trabaja con el área metropolitana del Valle de Aburrá, este tema del caracol gigante africano. Y estamos viendo, Víctor, un informe que nos habla como las características físicas del caracol. ¿Es fácilmente identificable? Claro, sí. Felipe, una de las características importantes del animal es, como mencionaban en el BTR, la coloración. Se ven unas líneas, digamos, oscuras, pardas, que van generando, digamos, esas características especiales del animal. Además, muy importante es la forma abusada, es decir, el animal parece como si lo hubieran cogido y estirado. Entonces, es bien particular que las especies colombianas, digamos, no son así. La coloración y esa forma abusada es la que entra a definir ese parámetro. Adicionalmente, pues la ubicación de tentáculos y, digamos, la forma del manto, que es digamos, la estructura carnosa que tienen los moluscos, que es como su pie, con lo que hacen su desplazamiento. Mire, Víctor, escúchame, estamos viendo precisamente en este momento imágenes que nos ayudan a identificarlo. ¿Es bien diferente al caracol nativo, al colombiano? Sí, claro que sí. Aquí tenemos algunas especies, el Megalobulinus, o sea, diferentes especies acá, que cumplen unas funciones muy importantes en el ecosistema natural y tienen sus depredadores, por eso vemos que no se generan esos desbalances poblacionales como tal. Diferente a como lo vemos en las imágenes, tienes esas líneas, digamos, de crecimiento que se van formando claras y oscuras, y miren la forma, digamos, que tiene abusada, como estirada, desde la parte del lumbo, que es la parte, digamos, de crecimiento inicial, o sea, la puntica, y cómo va generando todos esos procesos y generando ese estiramiento como tal. La disposición de los tentáculos, yo creo que es muy importante. De todas formas, una cosa, Felipe, ante la duda que la gente pueda tener, para eso estamos las autoridades ambientales y para eso estamos dispuestos, digamos, a hacer unas atenciones lo más rápidas posibles para poder acompañar a la comunidad. Corantioquia, Cornare, Área Metropolitana, Corpurabá, o sea, todo lo que es el CIFA, el Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia, están prestos para, digamos, si hay una solicitud de la comunidad, ir y hacer una evaluación. Aquí, por ejemplo, tenemos otra especie invasora, que es el Elis aspersa, es un caracolito de este tamaño, o sea, redondito, que se importó o se trajo acá a Colombia con el propósito de hacer una zoocría, que era la lixicultura. Ahí digamos, en los platos gourmet o en la cocina internacional está el escargot. Entonces lo trajeron. El problema es que se hizo un manejo también inadecuado de eso y se está generando un problema, digamos, a la agricultura y a la parte de la jardinería, pero no representa un riesgo para la salud humana. Mientras que con el caracol africano sí. Sí. El riesgo incluso importante de este caracol, Felipe, y no sé si me adelante dentro del guión que tenés, es lo siguiente: el caracol como tal no es problema. El problema es el microorganismo que se aloja dentro del caracol. Por esa, digamos, multiplicidad de alimentación que puede tener este animal, que, como mencionabas, come, digamos, cemento para fortalecer su estructura calcárea, o sea, su caparazón, come vegetales, los excrementos de otros animales. Entonces, ahí está el riesgo. A nivel de ratones, a nivel, digamos, de otras mascotas, entonces pueden tener ese microorganismo y se cumplen los ciclos biológicos. Hay algunos animales que las cadenas, digamos, reproductivas necesitan de un hospedero para poderse desarrollar. Entonces, ahí entra en la rata, lo ingiere el caracol y ahí entra el nemato y ahí se reproduce. Entonces, ya ingresa al sistema humano y se empieza a multiplicar en áreas específicas, generando esas enfermedades que mencionábamos. Víctor, pero ¿cómo es esa transferencia del parásito desde el caracol que se alimentó del estiércol, de la rata, cómo hace para transmitírselo al ser humano? La manipulación. Por eso es muy importante que la persona, cuando se encuentren con él, lo más importante es pónganse en contacto con las autoridades ambientales, con las autoridades de salud o con las autoridades de agricultura, para que ellos de todas formas hagan la recolección o el manejo de eso. Con la Secretaría de Salud estamos trabajando incluso con el objeto de disponer en cada uno de los centros de salud unos congeladores. Es decir,
Más adelante no me debes olvidar tocar el tema de cuál es el manejo una vez ya lo encontremos. Pero entonces, ¿cómo es la transmisión? Lo que me preguntabas. Una vez la persona coge el animalito, entonces en la baba puede ir la transmisión de ese nematodo. Entonces puede entrar por alguna heridita que tengamos o por las mucosas. Entonces en mucosas podemos estar hablando de ojos, podemos estar hablando de nariz, de boca. Entonces al ingerir, el animalito entra, digamos, por sistema y ya se empieza a ubicar. De acuerdo a la especie, hay varios tipos de nemátodos. Entonces, hay una especie de nemátodo que migra a sistema digestivo, hay otra que va a cerebro. Entonces, en cerebro, cuando migra a cerebro, genera lo que se llama incluso en el término médico la meningoencefalitis eosinofílica, que es, digamos, invade lo que son las películas o las capitas que tiene el cerebro y se viene reproduciendo ahí. Entonces, como necesita alimentarse, empieza a comer y genera problemas neurológicos en las personas. O hay otra especie que es la que migra a lo que es sistema digestivo y genera todo lo que son perforaciones, todo lo que son las peritonitis, por precisamente ruptura de todo ese sistema digestivo. Y en la vigilancia epidemiológica que tenemos en la ciudad, ¿ya tenemos identificados casos de complicaciones médicas en la salud producto del caracol? Mira, algo muy importante, y eso me parece muy importante que toques el tema. Digamos, el sistema médico como tal no tenía la alerta definida y no estaban definidos cuáles eran la sintomatología. De pronto, algunas personas pueden haber ido a consultar por ese tipo digamos, de enfermedad, pero en su momento el médico como tal no la tenía clarificada y lo pudo haber atendido como otra enfermedad diferente. No sabemos si no hay, dentro del CIVIGILA, que es el sistema, digamos, de reporte de la Secretaría de Salud, no está reportado como tal, digamos, el cuadro etiológico o el cuadro, digamos, de los síntomas que presenta una persona. Ya estamos trabajando en conjunto, o sea, medio ambiente, salud y agricultura, para entrar a entregarle, digamos, al sistema de atención médica cuáles son esos elementos, esa sintomatología como tal, para que el médico pueda llegar a hacer el reporte y poder llegar a, digamos, focalizar cuáles son las zonas de afectación por la incidencia del nematodo. Hablando otra vez del tema de las características físicas del caracol gigante africano, es que estamos viendo unas imágenes y estaba viendo uno sobre la palma de la mano, pero muy grande. ¿Cuánto puede crecer? Más o menos, ¿cuáles son como las dimensiones del caracol? Felipe, podemos estar hablando de un animal digamos, en desarrollo ya adulto, de unos 20 centímetros. Grande. Es un animal grande, es un animal, digamos, considerable, que es fácil de identificarlo. Devolvámonos un poquito, Felipe, yo creo que es importante, estaba hablando con un término muy técnico que es nemátodo. ¿Qué es un nemátodo? Un nemátodo, hagamos de cuenta que es una lombricita, pero microscópica, que... un parásito. Exacto. Sí. Y cuando ingresa, digamos, una no es problema, pero cuando se reproduce y se aumenta la población, entonces ya sí empiezan a consumir muchos organismos, digamos, órganos del sistema humano, y ahí es donde genera el problema, digamos, a la salud humana. ¿Esa adultez del caracol se alcanza con cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se desarrolla? Eso, y es lo particular de la especie, Felipe. Podemos estar hablando que los animales a los 90 días, a los 3 meses, pueden estar entrando en periodo de reproducción o madurez sexual. Y a los 3 meses puede estar colocando cada 20 días, escuchemos esto, alrededor de 90 huevos en la fase inicial. Cuando ya llega a la fase adulta como tal, podemos estar hablando de unos 270 hasta 400 huevos. Estamos viendo, Víctor, unas imágenes precisamente para identificar como los huevitos que deposita el caracol africano. Entonces, cuando entra en su fase de madurez reproductiva, 90 días, 3 meses, empieza 90 huevitos. Sí. ¿Y eso va creciendo, va en aumento o no? Claro, va creciendo hasta cuando ya está, digamos, en madurez, en su plenitud o en su plena madurez sexual. Podemos estar hablando de unos 270 hasta 400 huevos. Imagínate el volumen que puede estar generando cualquier animal de esos. Y con la estrategia de adaptación, el animalito lo que hace es, los huevos los entierra, entonces ahí no lo va a poder afectar que el sol o que otra especie lo pueda alcanzar. E igualmente, el animal, digamos, es fácil verlo en las primeras horas de la mañana y en las horas al final de la tarde. ¿Por qué? Porque entonces, como baja la temperatura del sol, el animal no se deseca, o sea, no pierde, no se deshidrata, entonces encuentra eso.
Pero cuando empieza, digamos, ese proceso de que hay mucha alta radiación solar, entonces el animal lo que hace es estiva, se entierra. Y si la tierra está muy seca, entonces él se queda ahí quietico, hace como un proceso de hibernación, como hacen los osos, una estivación, hasta cuando llegan las condiciones adecuadas, entonces vuelve a salir. Entonces tiene una estrategia, digamos, poblacional o estrategia defensiva muy buena que le permite ser muy, digamos, muy rústico, y por eso es complicado y digamos, llegar a hacer una erradicación total de la especie. Supondría uno que por ser una especie africana, bueno, esto no lo puede explicar Víctor a continuación, diría uno después de los tantos metros, 2000 en adelante, 1700, ya no tendría posibilidades de vida, porque es que está desde el nivel del mar hasta los 2800 metros, es decir, en cualquier sitio, casi que del planeta podría reproducirse y estar. ¿Esa capacidad de adaptación de dónde viene? Mira, cuando uno empieza a evaluar, y por eso, digamos, con muchas especies que ingresan a nuestro ecosistema colombiano, nosotros somos un país, digamos, tropical, que la variación o la fluctuación de temperatura entre verano e invierno es muy poquita. Podemos estar hablando de, por ejemplo, en Medellín estamos oscilando, podemos hablar de los 9 grados en una mañana muy fría, hasta unos 28, 32 grados. Sí. Caso diferente a lo que pasa, digamos, en los países septentrionales, donde que están en la parte de arriba, en la parte de abajo del planeta Tierra, donde entonces un invierno podemos estar bajando a -9, -15 grados centígrados, en algunas zonas baja incluso más la temperatura. Y en invierno en verano podemos estar hablando de unos 35, 40, hasta a veces sube hasta 50 grados centígrados. Entonces, el animal se adapta a esa temperatura y supervive a ese rango tan grande de temperatura. Entonces viene acá a un país tropical donde la fluctuación de temperatura se baja, es menor, donde encuentra alimento todo el periodo del año y no tiene depredador. Entonces, ¿a qué se dedica? Ponete a pensar, y es uno de los ejemplos que nosotros hacemos con la gente cuando lo de la tenencia de fauna silvestre. Y lo que está pasando aquí con otras especies como son las palomas y las tórtolas, que la gente las está sobrealimentando. ¿Vos a qué venís a trabajar, Felipe? A buscar la plática, porque tenés que conseguir tu alimento, lo que necesitas para supervivir. Pero si vos abrís la puerta de tu casa y te encontrás un almacén de cadena, un éxito, y vos podés coger lo que quieras de ahí, ¿vos venís a trabajar? ¿A qué venís? Hay las cosas distintas. Exacto. Te quedas haciendo ahí. Y si estás acompañado, estás con tu pareja o con, digamos, algunas especies no tienen una, tienen varias, estás con tus parejas ahí, ¿a qué te dedicas? A hacer pereza, holgazanear y a reproducirte, porque sabes que si tenés 1, 5, 10, 15, 20 hijos, para todos va a haber comida. En los ecosistemas el alimento es un factor limitante. Cuando nosotros los seres humanos estamos interfiriendo con esos ciclos biológicos, estamos generando desbalances poblacionales, estamos generando desequilibrios poblacionales que generan todos estos problemas. Hay algunas especies, como las que mencionaba, los columbios, las palomas y las tórtolas, pueden ser carismáticas para algunas personas, pero para otras se convierten en un problema, porque entonces empiezan a dañar estructuras, a dañar techos, su excremento se convierte en un problema que también contiene otros, digamos, elementos, unos hongos que pueden generar problemas respiratorios. Entonces, en la medida, una tortolita no hace problema, pero cuando ya son 50, 100, 150, ya el porcentaje de dilución es menos. Entonces, es lo que está pasando con el caracol. Inicialmente, de pronto no se sentía tanto el impacto, porque era uno que otro caracolito, pero con esa estrategia de reproducción se generó un desbalance poblacional, un incremento poblacional, y ya se está saliendo de control. Entonces es importante la participación de la comunidad, que nos estén informando para nosotros poder ir a hacer el control o el manejo de esas poblaciones para tratarlas de mantener en un equilibrio, mientras que encontramos otras medidas de cortar el ciclo biológico y no imposibilitar la reproducción de la especie. Ya vamos a dar líneas telefónicas de Corantioquia, el área metropolitana, por supuesto el 123 en la ciudad de Medellín es muy útil. Algunas líneas que ustedes deben tener en cuenta. Les recuerdo que si desean participar, si tienen preguntas para Víctor, es el momento de hacerlas, 441-2100 o la línea nacional gratuita 018.000 41 40 99. Ustedes, Víctor, han hecho desde el área, en compañía de las autoridades ambientales, de salud, un mapeo de en dónde tenemos el caracol africano, el Medellín o el Valle de Aburrá, dónde lo han encontrado, o zonas, territorios, barrios donde tenga más presencia que en otros. A ver, Felipe, bien importante la
la pregunta que me hace, sí. Nosotros ya estamos trabajando, tenemos identificado a nivel del CIFA, a nivel de las autoridades nacionales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya tenemos, digamos, unas directrices, una normatividad para hacer el control de la especie. Estamos haciendo el control, tenemos identificados aquí diferentes sectores, caso, por ejemplo, particular, lo que es el barrio San Diego, la que es La Milagrosa, lo que es el poblado por el lado de Castropol, lo que es Itagüí, Belén, Laureles, Castilla, ya tenemos identificada la especie. Entonces estamos haciendo controles permanentes de eso. O sea, una recolección, un control físico. Por lo que te digo, en el perímetro urbano es complejo llegar a hacer un control químico por el riesgo que tendría para los animales de compañía y para los niños o los humanos en ese sector. Entonces lo que estamos haciendo es, en este momento, es recolección y tratar de frenar lo que se está haciendo. Se está procurando mirar a ver con qué otras instancias, universidades, centros de investigación, podemos hacer un manejo, o sea, evaluar dentro del ciclo biológico de la especie cómo podemos romper esa cadena reproductiva para poder hacer un manejo de esa población. Pero estamos haciendo y hacemos trabajos continuos de estar haciendo recogida de todas esas especies y, como les decíamos, con agricultura, con salud, estamos procurando definir sitios para que la comunidad misma, o sea, teniendo las medidas de precaución, que más adelante vamos a hablar de eso, hagan la manipulación de los animales y los lleven a los lugares de eso para que no seamos solamente nosotros, porque, digamos, la presencia del caracol ya se está presentando en muchas zonas de la ciudad y no tenemos, digamos, la operatividad para, digamos, enfrentar o hacer el manejo en cada uno de estos puntos de la ciudad. Eso lo que significa es que todos nos tenemos que comprometer y ahorita con Víctor y de manera detallada él nos va a explicar cómo debemos manipularlo, en qué condiciones, cómo nos debemos cubrir, proteger. Por lo pronto recibamos a Carolina Aristizábal, nos está llamando desde Aranjuez. Carolina, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Carolina? Bien, algo preocupada con lo que acabo de ver. Con el tema del caracol africano. Sí. ¿Lo has visto en Aranjuez? ¿Han comentado por ahí los vecinos o no? No, sino que es que yo trabajo con fauna callejera. Entonces sí me interesaría saber pues más acerca de cómo podemos difundir esa información, o sea, dónde los podemos encontrar, ese tipo de animalitos, lo del manejo, más información, las que nosotros podamos también compartir, porque precisamente en este momento estamos pues como buscando un lugar donde llevar a los perritos pues, como un albergue, pero sí me preocupa mucho esta situación. Claro, es preocupante. Yo sumaría, Víctor, a lo que dice Carolina, ¿el común de la población sabe de la existencia del caracol africano o es un tema que apenas estamos socializando? No, ya afortunadamente con los diferentes medios de comunicación, o sea, prensa hablada, escrita, televisión, hemos difundido, digamos, el mensaje. Y Carolina, lo más importante es no llenarse de pánico. Yo creo que lo importante es conocer del tema para poder enfrentar la problemática y hacer el manejo más técnico de la situación para poder bloquear o controlar, digamos, el incremento poblacional que puede tener esta especie. Básicamente lo que hay que tener en cuenta es cómo se maneja esto. De todas formas, lo vamos a hablar, vamos a darles algunos consejitos prácticos de cómo va a ser la manipulación del animalito. Pero reitero, Felipe, o sea, el problema no es generar un pánico, sino es estar muy informados para, con base a eso, entonces saber cómo enfrentamos la situación y entre todos. Porque es decir, dentro de lo que es el Sistema Nacional Ambiental, el SINA, que el SINA no solamente somos las autoridades ambientales, sino que somos todos los colombianos, hagamos el manejo de estas problemáticas y trabajemos en armonía, en conjunto, en sinergias, para poder garantizar la subsistencia y permanencia de este ecosistema terrestre. Este es un asunto que otra vez, como nos lo ha exigido el dengue, implica el compromiso y la corresponsabilidad de todos. Entonces pasemos, Víctor, a ese punto, porque es que usted nos acaba de decir Castilla, El Poblado, San Diego, Bello, Itagüí, eso lo que significa es que está por todas partes, posiblemente. ¿Cómo debemos manipularlo? ¿Qué debemos hacer? En caso de estamos haciendo jardinería, recogiendo escombros, visitando zonas, si nos topamos con estas características físicas, es decir, si vemos el caracol africano, ¿cómo lo debemos manipular? ¿Qué debemos hacer? ¿Lo recogemos, no lo recogemos, aparte de llamar? ¿A dónde llamar? Hablemos de eso. Bueno,
Felipe, bien importante es entrar a mirar a ver dónde lo podemos encontrar. O sea, donde encontremos, digamos, zonas húmedas, digamos, depósitos de madera, escombros, zonas, digamos, con vegetación muy alta. Entonces es importante empezar a mirar ahí. El animalito, como les mencionábamos, se alimenta de todo, excremento, lo que sea. O sea, Basura. Importante también es que las personas, y como Carolina que sale con sus mascotas, entonces hagan un manejo adecuado de esos excrementos, que inclusive no solamente por la presencia del caracol, sino por convivencia, porque es bien incómodo a veces uno ir caminando y que termine uno ensuciándose con, digamos, con el excremento de un perrito o algo. Entonces hacer muy buen manejo de esto. Otro es, tener muy en cuenta, Felipe, es tratar de no manipular, o en la medida de lo posible no manipular el animalito con la mano desnuda. Es decir, utilizar como mínimo, así como hacen con el excremento, cuando van a recoger el excremento del perro, o sea, colocarse la bolsita y tomarlo y meterlo ahí. Guantes pues de látex, ojalá, pero si no, una bolsa sellada que no tenga orificios, que no tenga huequitos. Sí. Cuando hagan eso, entonces lo que podemos hacer es, podemos calentar agua bien caliente y meter los animales ahí para hacer, digamos, sacrificar el animal de una manera rápida. Otra de las opciones es meterlos en las bolsas, llamar a los teléfonos que, no sé si los decimos ya, Felipe, me dirás, Espéreme, o los decimos. Víctor, un momentico, por favor, porque es que Ligia Taborda, quien nos está llamando del barrio Manrique, está en un teléfono público. Entonces perfecto. vamos a darle prioridad a Ligia, porque este asunto que estamos hablando amerita que lo desarrollemos, pero muy puntualmente, punto por punto. Se le cayó la llamada a Ligia. Ligia, 441-2100, 441-2100 o 018-041-4099, para Ligia o para todos los que quieran participar. Vale, vamos con las líneas telefónicas, porque si uno se lo topa, si uno lo encuentra, primero, no lo debe manipular con la mano limpia. Hay que ponerse el guante o una bolsa hermética, sellada, que no tenga porosidad, que no tenga orificios, y llamar a reportar. ¿A dónde, Víctor? Podemos llamar al 123, el 123, al 385-6000, a la línea de Corantioquia, 493-8888, o a la línea verde del CIFA, que es la 018-414-123. Esos teléfonos básicamente, digamos, en la región metropolitana, donde podemos entrar a llamar a reportar. Igual, si es fuera de la región metropolitana, en el departamento o a nivel nacional, podemos utilizar la 018-414-123, que es una línea gratuita, que no va a ningún problema, ya les van a tomar los datos y se encargan de comunicarle a la autoridad respectiva para que tome cartas en el asunto. 2. Si toman estos animales, o sea, tengan muy presente, no lo vayan a tirar a la quebrada, no lo vayan a estripar, simplemente lo coge y lo lleva a algo, porque estamos ayudando a propagar ese animalito. Entonces, lo importante es, en una línea, en una bolsa, y mantenerlo confinado, digamos, en esa línea de conservación, para poder evitar que estemos ayudando a la propagación del animalito. Entonces, lo que les digo de nuevo, una agua caliente y meterlo en agua caliente. Hay algunas recomendaciones que dicen, no, echémosle sal. La sal, entonces lo que hace es un proceso de deshidratación del animal, pero si no le echamos la suficiente, ¿qué es lo que hace? Medio llueve, inmediatamente el animal vuelve a hidratarse, entonces no hicimos nada. Entonces básicamente el agua caliente, y luego lo que se puede hacer es una canequita o de pronto abrir un hueco, una base de tierra, echar una basecita de cal. Pero el agua caliente realmente los mata, ¿o no? Claro que sí. Ya es digamos, un agua hirviendo, pues igual el animal es, ante la temperatura alta, pues no va a aguantar esa temperatura y va a morir. Entonces, pero luego hacer la disposición adecuada para evitar que de pronto no el caracol, pero de pronto sí el nemátodo siga vivo. Acuérdate que el riesgo más importante es el nemátodo. Entonces, si lo vamos de pronto, las personas que no tengan, vivan retiradas, que la opción de recoger los animales por parte de las autoridades ambientales sea más lenta, entonces es abrir un hueco, colocar una base de cal, echar ahí la cama, digamos, de los caracoles, otra base de cal y ya luego sí taparlo con la tierra, para evitar, digamos, hacer una disposición del animal y bloquear, al menos cortar el ciclo también del nemátodo. Pero lo importante es, mucho cuidado, en la medida de lo posible no manipularlo y no permitir que los niños jueguen con este animalito. Porque los niños son muy, digamos, un ser humano adulto lo coge y tiene la precaución y se lava las manos. El niño es muy dado a que coge el animalito y de pronto se rascó un ojito o se tocó la nariz o se metió el dedo a la boca. Entonces ahí está la vía, digamos, de introducción al cuerpo humano de ese nemátodo, que es el problemita.
Afortunadamente, digamos, no todos los caracoles que se han recogido portan el nemátodo. Entonces, hay una parte, uno así, pero de todas más, ante el riesgo, entonces estamos haciendo el control de todos estos animales, además por el daño que se está generando al ecosistema, al medio ambiente. Ahora, Víctor, si a uno le da pereza hacer esa disposición final, cavar, echar cal, enterrarlos después de... Los llama y ustedes los recogen. Sí, exacto. De luego lo que te estoy diciendo, estamos articulando con Salud y dentro de la mesa interinstitucional que tenemos a nivel del municipio de Medellín, con la alcaldía, es llegar a establecer que en los centros de salud vamos a tener un congelador. Entonces, que la persona simplemente lo coge y lo lleva y lo entrega ya al centro de salud. De salud, de Metrosalud, se va a disponer de sitios ahí. Sí, donde vamos a tener esa nevera, entonces ya lo que hacemos es la ruta de biológicos o contaminados o la ruta autorizada de manejo de esos residuos peligrosos ya lo recoge y hace la incineración de esos animalitos. Están saliendo las líneas telefónicas a las cuales podemos llamar en pantalla, vale la pena recordarlo. Siempre muy útil y yo les propongo, les hago el planteamiento para que ustedes tomen nota de estos números telefónicos y siempre los mantengan a mano. Recuerden, en Medellín y en el área metropolitana tenemos una línea única de seguridad y de asistencia para emergencias que también funciona para este tema. Es el 123, ese es muy fácil de recordar, 123, pero Víctor además nos estaba hablando de 3 líneas telefónicas que debemos copiar. La línea verde, que es nacional gratuita, 018-414-123. 018-414-123. La del área metropolitana, que es donde trabaja, bueno, primero me voy con Corantioquia, que ya está ponchada ahí en pantalla, que es la autoridad ambiental del centro de Antioquia y se ocupa de la ruralidad en el Valle de Aburrá. Esa línea de Corantioquia está ahí, 493-8888, extensión 1299. O la del área metropolitana, que es la autoridad ambiental para la región metropolitana en su componente urbano, 385-6000, 385-6000, extensión 408. Felipe, me acabo de acordar de otra que es importante que la tengan, es la 546-1616. A ver, 546-1616, ¿esa es de dónde, Víctor? Esa es la de Cornare. Entonces ahí está todo lo que es el oriente, digamos, antioqueño, que pueden estar ahí. Entonces ahí estaríamos ya, digamos, teniendo un cubrimiento bien grande porque tenemos todo el oriente antioqueño, nos estaría faltando solamente el sector de Urabá, que esa sí no me acuerdo en este momento. Que es Corpurabá. Pero la podemos hacer con la 018-414-123, que ahí igual estarán tomando las llamadas de atención y lo están reportando a esa autoridad ambiental para que tomen cartas en el asunto. Lo importante es eso, que si ustedes se topan, se encuentran con el caracol africano, pues además si lo van a manipular en las condiciones claras que les ha dicho Víctor, si no, apóyese en su autoridad ambiental, que ellos saben los protocolos, el manejo y qué deben hacer. Vamos a hacer una pausa institucional, todavía están disponibles la línea telefónica para hablar con Víctor, 441-2100 y 018-041-9099. Una pausa corta y regresamos al tercer bloque final de hoy de Medellín Ciudad Saludable. Ya volvemos. Cuando salimos a jugar a la cancha, nos alegramos al sentir el apoyo que se escucha desde la tribuna. Yo a mi equipo y al lado de mis padres, mi novia, mis amigos y mi hijo, me siento feliz al poder disfrutar de esta fiesta. Desde la tribuna animamos a nuestro equipo. Cantamos, brincamos, sufrimos, celebramos. Siempre estamos ahí para acompañarlos. En cada partido jugamos con amor a la camiseta, pero es un juego y la vida vale mucho más. Una fórmula sencilla de juego. Pasión más fútbol más convivencia igual a fútbol en paz. Yo amo el fútbol en paz. Medellín. Todos por la vida. ¿Querés saber por qué vine hoy acá? Yo necesito pensarlo un poco más, pero sola. Si siente la necesidad de llamarme, puede hacerlo a cualquier hora.
La actividad física, además de mantener en forma tu cuerpo y libre tu mente, puede convertirse en un momento para compartir en familia. Lo mejor es que en Medellín no es necesario tener dinero para ejercitarse. Lo más importante son las ganas de participar de las actividades que a continuación presentamos. La Biblioteca Confama en el barrio Pérez cuenta con un divertido gimnasio infantil. En él podrás correr, gatear y disfrutar junto con tus hijos del maravilloso mundo de la recreación y la lúdica. Mañana sábado desde las 10 de la mañana. Mañana también puedes asistir al último día del Campeonato de Gimnasia Artística y Rítmica, en donde competidores de todo el departamento mostrarán sus destrezas y flexibilidad. El lugar es en el Coliseo Jorge Hugo Giraldo de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot a las 3 de la tarde. Para mantener el buen estado y la conexión entre el cuerpo y la mente, asiste a las clases de yoga en el Teatro Pablo Tobón Uribe, una iniciativa que beneficia la salud y despierta los potenciales intelectuales y artísticos de las personas que lo practican. Recuerda que es todos los martes y viernes a las 6:30 de la mañana. Solo tienes que llevar ropa cómoda y colchoneta. Te voy a poner 3 sitios adicionales a esa agenda saludable que les proponemos los viernes. La ciclovía el fin de semana, la del Río, bastante buena, con un buen recorrido, rico para montar en cicla, pero también pueden trotar, caminar, ir con sus mascotas. ¿Y qué tal subir caminando o en cicla a los cerros Notivara o El Volador? Es una buena actividad que podemos hacer este fin de semana. Realmente no se necesita plata, ganas, disposición, actitud. Elvia Manclares está en el barrio Moscú. Elvia, bienvenida, buenos días. Hola, Elvia. Sí, buenos días. Soy Nanclares. ¿Nanclares? Sí. Bueno. ¿Cómo está, Elvia? Sí, Nanclares. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Aquí hablando con Víctor de esta problemática que tenemos ya en la ciudad, pero no solo en Medellín, sino en otros municipios y en 26 de los 32 departamentos del país, el caracol africano. ¿Alguna pregunta del tema, Elvia? Sí, la pregunta es, ¿en qué distingue uno el caracol africano del caracol normal? Del nativo, del colombiano. Porque es que en mi casa tengo solar y me salen muchas babosas del solar. Vale, Elvia, muchas gracias por su llamada. A ver, Víctor. Pues Felipe, yo creo que, y no sé si nos ayudan con el BTR, donde están las imágenes, donde se ve básicamente es la forma abusada, o sea, estirada de la concha del caracolito. O sea, el manto bien grande y las líneas, digamos, oscuras y claras que tiene el animalito. Como lo mencionaste y como se mostró en el video en la parte inicial, el otro es clarito y no presenta, digamos, ese patrón de líneas y la forma abusada es más redondito, es más, digamos, como más, ¿cómo lo llamamos a eso? Más como globular, o sea, más en forma de globito. Curvo, más exacto. Mientras no tan alargado. Se estira y la parte. Y ese patrón de líneas como lo vemos ahí. Otra cosa es el tamaño. Nosotros tenemos algunas especies, pero digamos, supera en algunos tamaños. El Megalobulminus es una especie también grande, pero al tener un tamaño, digamos, de 20 centímetros, miremos, por ejemplo, esa imagen que tenemos en este momento. Miren la proporción mano-tamaño del caracol. Entonces es bien significativo, digamos, el aspecto y ese patrón de líneas, y miremos que la superficie no es totalmente lisa, sino que se ve ese patrón de estriado en la caparazón del animalito. Y alargado hacia atrás. Miren ustedes la forma, que se puede ser un buen elemento, pero yo creo que simplemente, Víctor, con este tema de lo físico, de los colores, de ese patrón de rayas, pues es fácilmente identificable. Mientras el nuestro es gris, ¿no? Es en un solo tono. O pardito, es como más clarito. Importante, de todas formas, ante la duda, ante la presunción, contacten a las autoridades ambientales,
a la parte de salud, a la parte de agricultura, y nosotros entonces ya, la medida de lo posible, vamos, hacemos una evaluación, damos las instrucciones, en algunos momentos suministramos elementos como guantes, como bolsas rojas, para que hagan el manejo y manipulación de los animales y no vayan a correr, digamos, ningún riesgo. Elvia tiene esta duda por lo que sucede en el solar de su casa en el barrio Moscú. Si ella llama, ¿ustedes acuden? ¿Ustedes visitan? Claro, ¿Cuánto tiempo se puede tomar, demorar una visita por parte de ustedes a la casa de Elvia, por ejemplo? Pero a ver, en la medida de lo posible nosotros estamos haciendo, ante esta situación, haciendo visitas de carácter prioritario. Nosotros tenemos un esquema de atención, o sea, atendemos todo lo que es la parte de la fauna silvestre, pero cuando se presenta este tipo de situaciones lo consideramos como si fuera, digamos, entre comillas, una emergencia, y procuramos ir en el menor tiempo posible, y en la medida que no tengamos otros casos, digamos, de mayor prioritarios. Porque es decir, si para nosotros, si tenemos que atender que un animalito de la fauna silvestre está en peligro su vida, para nosotros es una prioridad, entonces de pronto le damos un margencito de espera. Pero en la medida de lo posible tratamos de atenderlo en el menor tiempo posible. Elvia, si tiene la duda, no se preocupe, llame a la gente del área metropolitana, ya trabaja Víctor, recuerde que la línea es 385-6000, 385-6000, la extensión 408. Llame, repórtelo y espere la visita. A ver qué cambiemos la extensión, Felipe. Bueno, es decir, es que la extensión 408 es mi extensión. Es la personal. Entonces, es la personal, claro. Entonces de pronto estoy en una reunión. Está por fuera. Por eso está la línea de atención al usuario, que puede ser la 109 o la 127. Entonces ahí hay niñas, digamos, pendientes de atender los llamados de la comunidad y de atenderlos lo más rápido posible. Entonces recordemos, la 109 o la 127, que son las líneas de atención al usuario del área metropolitana. Víctor, ¿hace cuánto tenemos conciencia, conocimiento de la presencia del caracol africano en Medellín? Este es un asunto ya de varios años. Básicamente, como tal, nosotros en el área metropolitana, digamos, identificamos la presencia del animalito, como les mencionaba al principio del programa, en el año 2009. Desde eso hemos estado haciendo, digamos, acciones concretas y muy persistentes de hacer el control de los animalitos. Lo que te decía, solamente el año pasado recuperamos alrededor de unos 6.000 animales. Este año podemos ya estar hablando de que hemos recuperado por ahí unos 4.000, casi los 5.000 animalitos. Entonces, lo importante es hacer lo que te mencionaba, o sea, estamos haciendo es el control permanente y siendo muy contundentes en la recuperación de esos animales para tratar de que se nos crezca el problema. ¿Qué tan importante para ese objetivo y esa meta es la participación de la gente, la corresponsabilidad del ciudadano? ¿Las autoridades solas pueden contra este fenómeno? Complicado, Felipe, porque digamos nuestra capacidad operativa no puede cubrir, digamos, centímetro a centímetro de la región metropolitana. Entonces, importante es que el ciudadano, la persona, el habitante, digamos, del que tiene su solar, como doña Elvia, o su antejardín, que nos lo informe para nosotros poder ir y conocer de la problemática. Si no, es imposible que nosotros, digamos, tengamos conocimiento. Además, es complicado que nosotros nos tocaría, digamos, caminarnos centímetro a centímetro de la región urbano-metropolitana para poder identificar y focalizarlo. Entonces, la participación y el apoyo de la comunidad es bien importante. Víctor, 3 asuntos finales porque se nos agota el tiempo, 3 asuntos de los que ya hemos hablado, pero yo quiero que insistamos un poco. Efectos sobre nuestras mascotas, los animales domésticos, ¿también hay afectación? Claro que sí, Felipe, porque todos el animalito igual puede llegar incluso hasta ingerir el caracolito. O sea, ustedes saben que hay perritos inquietos o hay los gatos inquietos, entonces de todas maneras puede llegar a ingerir. E igual pasa lo mismo con el animalito, el nemátodo o el parásito puede hospedarse también en el sistema digestivo o en el sistema nervioso central, o sea, en las meninges del cerebro o en las peliculitas que cubren el cerebro, y se puede llegar a generar el problema para el animalito también. 2, el ingreso de ese parásito al cuerpo humano genera grandes riesgos. Sí, por eso lo importante, 1, 2 medidas fundamentales. Cuando lo van a manipular, no lo manipulen con la mano desnuda. Segundo,
cuando lo vayan, no permitir que los niños jueguen o que cojan este animalito como mascota. Y me viene una adicional, no convertirnos en foco de dispersión del animalito, es decir, no echarlo a la caneca, no echarlo a la basura, porque entonces la basura va a llegar el carro recolector y lo va a llevar hacia la pradera, digamos hasta nuestro sitio o hacia otro lugar donde se disponga a los rellenos, entonces vamos a generar ese problema. Entonces la medida de lo posible es confinarlo, contenerlo ahí, llamar a las autoridades ambientales. Si nos estamos demorando un poquito, lo que pueden hacer es agua caliente, meterlo ahí, luego encerrarlo bien las bolsas y ya nosotros pues procedemos a recogerlo. Entonces, esos 3 consejitos fundamentales. 1, no manipularlo con la mano desnuda, no permitir que los niños jueguen con él y no ayudar o no promover la propagación de la especie echándolo a la basura o a la quebrada o tirándolo a otro lado diferente. Lo tercero eran esas recomendaciones finales, pero Víctor las acaba de dar, que era muy importante dejar ese mensaje. Víctor, muchas gracias, hombre, y seguimos disponibles para colaborar en esta pedagogía e insistiendo en esta necesidad de que todos seamos corresponsables. Yo creo que hemos aprendido a identificar el caracol africano, que tenemos las líneas telefónicas claras, pues las repetimos si es del caso, la línea 123, la línea verde 018 414 123, área metropolitana 385-6000 y Corantioquia 493-8888. Si usted está viendo este programa desde otras regiones diferentes, Urabá, entonces Corpurabá, Cornare para el oriente, las autoridades ambientales del país den reporte, llamen, que es importante que hagamos entre todos este control. Víctor, mil gracias, hombre. Un buen día. Felipe, gracias por la invitación y de todo más importante, Felipe, lo que les decía ahorita, o sea, no es para generar un pánico, lo importante es que tenemos que tomar las medidas para que de manera conjunta, o sea, toda la comunidad medellinense o toda la comunidad de la región metropolitana estemos trabajando en pro de la preservación y conservación de los recursos naturales y proteger nuestra salud y nuestra integridad física y emocional. Sé que les hizo falta la doctora Fanny Isabel, no se preocupen que el lunes a las 11 de la mañana ella va a estar con nosotros acompañándonos y vamos a aprovechar ese día que es el simposio. Recuerden que les mostré en Facebook, por ahí lo tenemos, si quieren conocer un poco más, el segundo simposio de seguridad social desde las 7:30 de la mañana en el auditorio Centro Cívico de Antioquia en Plaza de la Libertad. Digo, vamos a aprovechar eso para que el lunes a las 11 de la mañana hablemos aquí de cultura en seguridad social, Sistema General de Seguridad Social en Salud. Abordemos el tema para entenderlos un poco más. Será el lunes a las 11 de la mañana. Pasen un buen fin de semana y aprovechen para tener actividad física, caminar, trotar, montar en cicla. Actividad física este fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao.